Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con la doctora Natalia Ruiz. Ella es semióloga, psicóloga y nos va a hablar de un súper tema muy común en nuestra vida. ¿Cómo estás, Nat? Muy bien, Jackie. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por compartirnos este gran tema que es el autosabotaje. El autosabotaje, esta actitud que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos saboteamos y que se vuelve esta conducta que, paradójico que pueda sonar, aparece lo bueno en nuestra vida y sin darnos cuenta lo destruimos. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque el autosabotaje tiene que ver con todo esto que siempre hemos deseado en nuestra vida y sin darnos cuenta es una actitud que lo único que va provocando es que nuestros más profundos anhelos no se realicen. Pero no es nada más que no ocurran las cosas, sino que a veces sí ocurren. Pero ¿cómo nos lo autosaboteamos? Porque sufrimos. Y entonces algo que deseamos muchísimo, de repente ser mamá o el haber tenido el puesto que siempre deseamos, y sucede y nos lo complicamos mucho. Empezamos a vivirlo como culpa, como sufrimiento, como angustia, como insatisfacción, como que no nos termina de gustar algo que sin darnos cuenta habíamos deseado toda nuestra vida. Y cuando por fin sucede, es como esta sensación de decir, no lo quiero, no lo necesito, lo rechazo y lo destruyo sin darme cuenta. Y tú me preguntabas ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué caemos en eso? Porque además es inconsciente, ni siquiera nos damos cuenta. Claro. Hay como muchas teorías y muchas razones y que creo que vale la pena reflexionar un poquito sobre ellas. La primera tiene que ver con una cuestión en la infancia. Todos pasamos por una etapa de rivalidad infantil. Sin darnos cuenta, siempre estamos como rivalizando un poquito con aquellas personas o figuras que en algún momento pudieron representar como algo, una limitante para que yo pudiera ser mirado o visto. Generalmente hay la tendencia en que los niños, hombres, tienden a rivalizar con los papás para obtener la mirada de la madre. Y de repente sucede que las niñas, por lo general cuando están chiquitas, tienden a rivalizar un poquito con la mamá por la mirada de papá. Y cuando en la infancia hubo la sensación de que vencieron por encima de alguno de sus padres, es decir, que los niños sintieron que fueron por encima de su papá y que efectivamente la madre los prefirió. O al revés, de repente las niñas la sensación de decir, dejé malherida a mi mamá, porque mi papá me prefirió porque soy su favorita, porque soy su preferida a la luz de sus ojos. Cuando en la vida adulta de repente nos pasan cosas en donde se nos privilegia de alguna situación por encima del otro, y tenemos la sensación de que alguien ha quedado malherido, por ejemplo, cuando nos dan una promoción en el trabajo y de repente tenemos esta sensación, claro, el que no la tiene, o de repente la sensación de decir, híjole, es que quedé embarazada y la comadre no. O cuando de repente tengo una situación económica mucho más afortunada que mi hermano, y todas estas situaciones me empiezan a generar muchísima culpabilidad porque me siento como si el sistema o las circunstancias me hubieran dado algo y en ese algo dejé malherido a alguien. Como en la infancia. Como en la infancia. Y entonces tiendo a vivirlo con mucha culpabilidad. Y de ahí viene esta frase que a veces escuchamos mucho de manera coloquial, es que no merezco. Esa es la sensación de no merecer. No me lo merezco porque para que yo pudiera triunfar o para que yo pudiera ser exitoso, le hice mal a alguien. Le hice mal a alguien. Y entonces eso nos genera mucha culpabilidad. Esa es una de las razones por las cuales podemos caer en el autosabotaje. Pero hay otras más. De repente la sensación de cuando por fin alcanzamos el éxito de algo que hemos deseado muchísimo, esta pregunta de ¿y ahora qué sigue? O sea, si esto ya es el éxito, si ya alcancé lo que tanto deseaba, ¿ahora qué sueño? ¿Ahora qué sueño? Y entonces nos volvemos y nos volcamos en una sensación como de insatisfacción, porque es tanto como decir, híjole, y ahora volver a construir un nuevo deseo, y dejo de disfrutar lo que ya tengo, porque ya me estoy planteando lo que sigue y ni siquiera, ¿no? Es como la sensación de decir, ¿y ahora qué meta me puedo fijar? Eso por un lado. Sí. Pero también hay otra parte en donde tenemos que ser conscientes que el éxito siempre va a llevar pérdidas y a veces no estamos dispuestos a lidiar con la pérdida. A veces el que a mí, por ejemplo, me den una promoción en el trabajo o que de repente, bueno, pues si me den la dirección de, yo qué sé,
Esto va a también implicar, por supuesto, que yo tenga que renunciar a otras cosas. Igual ya no voy a tener el mismo tiempo para actividades que antes tenía, igual y voy a tener más responsabilidades, igual, y entonces esa sensación de que voy a tener que dejar de hacer cosas. Mira, lo escucho mucho de repente en pacientes, en mujeres, que me dicen, dejé todo por mis hijos, dejé de trabajar, pero yo quería este proyecto de vida, yo quería ser mamá. Y viven una enorme insatisfacción siendo madres, porque tuvieron que dejar lo otro, pero como que no hay una parte en donde asumen que en su momento ese fue su deseo, que trabajaron muchísimo, que tenían muchas ganas de ser mamá, que por fin cumplieron su sueño, pero queda como la espinita de la insatisfacción y ahí se autosabotean, porque empiezan a vivir una maternidad muy desde el coraje, desde el enojo, desde la frustración, y entonces siempre hay como una insatisfacción ahí rondando. Otro elemento que también es muy importante con relación a el autosabotaje, y que además es una de las teorías que más se acerca a lo que nos ocurre, es cuando en el sistema familiar alguno de nuestros hermanos tuvo algún tipo de discapacidad. Cuando me refiero a discapacidad, me refiero a una discapacidad emocional o física, tal vez alguna enfermedad, o cuando tuvo una discapacidad de tipo económica, de cualquier índole. Pero de repente yo sentí que a mí me fue mejor que a mis hermanos, y que de repente a mis hermanos no les va tan bien como me va a mí. Entonces, cuando aparecen las cosas buenas en mi vida, sin darme cuenta las rechazo, me autosaboteo en una sensación inconsciente de quererme como parecer a la familia, al sistema, porque digo, pues ¿cómo voy a estar mejor que ellos? No los voy a traicionar. Las lealtades que puede haber al sistema, estas lealtades inconscientes, porque además no quiero generar envidia. Que no me vayan después a decir, por tu culpa yo no pude, o tú que te va tan bien y no me entiendes. No, de ninguna manera. ¿Sabes qué? Que me vean igual de afectado. Porque entonces uno llega a la familia diciendo, yo también sufro igual que tú, ¿eh? No te vayas a creer que a mí me va mejor, para nada, al contrario, yo también, mira, qué duro le he pasado, mi matrimonio no te creas que es tan bueno, y tampoco me va tan bien con mis hijos, y en mi trabajo ve también todos los problemas que tengo encima. O sea, nos ponemos constantemente en una situación en donde nos vemos como la víctima, con tal de que el otro no se sienta que te va mejor. Claro. Y entonces esto tiene que ver muchísimo con voltear a ver nuestro sistema y cómo hemos vivido la sensación de cómo les ha ido a nuestros hermanos, o a veces a los propios padres, porque de repente uno siente que, bueno, pues es que mi mamá me cuidó toda la vida, o mi papá que me apoyó, y de repente me fue mucho mejor que a ellos. Lo siento como una traición, como una deslealtad, como que ni siquiera me siento con la libertad de llegar y compartir. Y decirlos, ¿qué creen? Que los voy a hacer sentir. Esto, los voy a hacer sentir menos, los voy a hacer sentir mal. Por el otro lado, Jackie, además de todo esto, qué importante es que nos preguntemos si hemos aprendido a recibir. Porque en la vida no se nace sabiendo recibir, esto es algo que aprendemos. Y cuando en la vida no nos enseñaron a recibir, cuando llegan las cosas buenas a nuestra vida, sin darnos cuenta las rechazamos. Es decir, si en la vida de repente nos alimentaron de agresión, de indiferencia, o de maltrato, o de muchas otras cosas, cuando llega la oportunidad de vivir una experiencia diferente, sin darnos cuenta, claro, muy buena, sin darnos cuenta, la rechazamos. Y de repente estas personas, y podemos escucharlo, ¿no? Es que no sé qué pasa, que siempre tengo relaciones muy conflictivas. No sé por qué siempre me estoy liando con hombres muy, muy controladores o muy agresivos, y yo ya quiero algo diferente, pero no sé por qué no llega. ¿Por qué? Porque cuando llega no nos gusta. Es como esta sensación. Solitas es esta cosa como decir, ay no, es que es muy bueno, me da flojera. A todo me dice que sí. A todo me quiere dar gusto. No puedo con eso. Te lo juro que he escuchado incluso mujeres que me dicen, es que huele muchísimo a menta. Le huele la boca a menta. Que dices, bueno. O sea, claro, es buscar algo para decir, no quiero porque siento que no me lo merezco. ¿Y qué tenemos que hacer para dejar de autosabotear? Esto es bien importante. Para dejar de autosabotearnos, el primer paso, Jackie, es ser conscientes de que nos estamos autosaboteando. Cualquier conducta disfuncional que no nos guste, lo primero es como cuando estamos enfermos. A partir de un diagnóstico es que viene la recuperación. Sí. Primero necesitamos hacer conciencia de ello y decir,
Sí me estoy autosaboteando. Segundo paso, ¿por qué me autosaboteo? Y entonces revisar toda esta gama de opciones que les hemos dado al principio. ¿Por qué? Porque me quiero parecer al sistema. ¿Por qué? Porque no sé recibir. ¿Por qué? Porque me da miedo el éxito. Incluso el miedo a no cumplir con las expectativas de los demás. ¿Y si los decepciono? Porque los demás están esperando de mí grandes hazañas. Y no vaya a ser que me aviente y los decepcione. Mejor no. Entonces mejor no le entro. Entonces prefiero decir no puedo, no quiero, ya no fue mi plan, antes de exponerme a la posibilidad del fracaso. Pero esto es bien importante, comprender que para que haya un acierto en la vida van a venir también muchos errores. Y tenemos que estar dispuestos a exponernos un poquito a nuestra propia vulnerabilidad, porque si no nos quedamos muy encerrados, muy miedosos de nosotros mismos. Entonces, decíamos, el siguiente paso es esto, identificar las razones por las cuales me estoy autosaboteando. Y el tercer paso, que también es igual de necesario y fundamental, es cobrar conciencia de que con mi cambio no le hago daño a nadie. Porque tendemos a pensar que si cambio ya no me van a aceptar, si cambio me van a rechazar, si cambio no les va a gustar, y entonces la dinámica va a cambiar o le voy a hacer daño a alguien y nos volvemos a autosabotear en nuestros propios cambios. Es decir, si yo quiero ayudar a las personas que están a mi alrededor, necesito estar bien. De nada me sirve estarme pareciendo al sistema como una alianza de lo que hablábamos. Al contrario, yo necesito marcarme diferente, estar bien para entonces poder ayudar a las personas que más quiero. Entonces, creo que estos son como los pasos fundamentales. A medida que vayamos tomando conciencia de ello, es que vamos a poder ir extinguiendo una conducta, porque se vuelve absolutamente inconsciente, pero en el momento en el que se hace conciencia de ello, la dinámica es totalmente diferente. Porque nos vemos en la posibilidad de poder renunciar a este bastón. Que es estarnos autosaboteando y posponiendo para no agarrar nada. Exactamente. Es este miedo que tenemos al éxito. De repente la sensación del éxito como esto, como si fuera a ser la puñalada para los demás. Y creo que abrir esta perspectiva de que tenemos que aventarnos, y eso indudablemente nos va a traer una situación de vulnerabilidad o de vergüenza incluso frente a los demás o de decepción, pero no perder de vista nunca que de repente tenemos que estar también dispuestos a renunciar a las ganancias secundarias que a veces le ha dado nuestra disfuncionalidad, porque a veces en este autosabotaje también a veces recibimos ganancias. Una persona que ha aprendido a victimizarse toda la vida. Claro. Y que de repente dice, pues, va a dejar ese papel. ¿Cómo? Si me victimizo y entonces mi papá me dice, te ayudo, mijita, te veo muy mal. O entonces mi mamá llega y me resuelve todas mis circunstancias, o mi hermana. Y entonces, si yo cambio, ¿significa que voy a tener que renunciar a todo eso? No, de ninguna manera. Entonces, sigo operando a través de mi conflictiva, porque no estoy dispuesta a cambiar, no estoy dispuesta a renunciar a las ganancias disfuncionales, porque son ganancias que nada tienen que ver con algo positivo, es totalmente inoperante. Pero tú lo ves como algo, así me pelan todos, mi mamá está pendiente, mi papá, soy el centro de atención. Exacto. Y si me quito de aquí y empiezo a estar perfecta, pues ya no me van a poner tanta atención. Exacto. Pero no necesitamos esa atención. No, nos da mucho miedo como responsabilizarnos de nosotros mismos, responsabilizarnos de nuestra disfuncionalidad, y al final nos vamos a dar cuenta que es la única manera de liberarnos de nosotros mismos, es a través de hacernos responsables de lo que nos está ocurriendo. Entonces yo espero que este tema del autosabotaje le pueda ayudar muchísimo a las personas a soltarlo, a permitirse recibir las cosas buenas que la vida nos da. Porque nos las merecemos, y además es lo más saludable también para el sistema, ¿no? Eso. O sea, para todos. Es una creencia equivocada creer que si te va bien, los demás van a estar mal. Mejor, o sea, que si te va mal, exacto. Sí, igual puede ser un ejemplo, puede ser alguien que los ayude. Exactamente. Ay, Nat, pues qué increíble. Entonces, poner atención que si nuestras metas cada vez están más lejos o cuando ya llegan las hacemos a un lado, hay que pensar en estos tips que nos dio Natalia. Mi Nat, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden seguir en Twitter en @NatRuizO. Ahí en Twitter pueden estar viendo todos mis posts. Tenemos un blog en donde estamos posteando esto y otros temas.
Perfecto. Entonces, síganme en Twitter, yo diario estoy poniendo cosas con relación a nuestros grupos, todo lo aprendemos ahí de la psicoterapia de grupo, de los grupos de desarrollo de conciencia que tenemos en el instituto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti, Jackie. Un gustazo.